Martes 29 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada, cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, y como cada martes nos acompaña un compañero, mejor dicho, del diario El Día, en este caso Francisco Javier Cantador, bienvenido. Hola, buenos días, Luis. A este paseo, a este recorrido que hoy, bueno, hay disparidad, cada periódico sale por un sitio, aunque son temas todos locales y todos muy interesantes. Vamos a empezar por el tema, por el decano, por el diario Córdoba, que hoy vuelve a la portada una noticia que ya publicó el sábado, perdón, el proyecto que avanzó el diario Córdoba de una urbanización en torno al Cordel de Écija. Titula el diario Córdoba: Urbanismo ve electoralismo en el proyecto de nuevo barrio. Bueno, aquí, más allá, Javi, de que haya o no haya viabilidad este proyecto, sí. Recuerdo un proyecto de urbanizar la zona del Cordel de Écija, entre el Villa de Cádiz y el río, lo más significativo es que hay de nuevo divergencia entre los socios de gobierno. Hay que recordar que el proyecto viene un poco bendecido por Pepe Mellado, por José Mellado, por Pedro García del Barrio, es decir, PSOE, y que urbanismo lo maneja Izquierda Unida. Urbanismo dice que él nunca que Pedro García ayer estuvo diciendo que nunca se va a oponer al proyecto, pero siempre que cumpla los requisitos legales. Ese proyecto pues es complicado, es complejo, porque aparte de que hay que hacer una innovación en el PGU, hay zonas inundables, hay que llegar a un acuerdo con los propietarios. Y bueno, eso es lo que Urbanismo dice, que nunca se va a oponer a eso, como no se opuso, por ejemplo, al Centro Comercial Ravenel 21, o como no se opuso, por ejemplo, al tema de la logística en el Álamo, ¿no? Lo que pasa es que ahora en esta época empiezan a llegar cosas de ese tipo, porque Urbanismo en su día también presentó la empresa que se va a encargar de urbanizar el Álamo, y grandes proyectos que, bueno, estamos a final de campaña electoral y cada uno lo ve como lo quiere ver. Claro, esto no digo que sea electoralismo. Inicio casi de campaña. Estamos acabando el periodo preelectoral. Este proyecto de urbanismo, que como le digo, de Grupo LAR, sí. Grupo LAR tiene ya algunos recorridos importantes en la ciudad, tiene proyectos que ya ha llevado a cabo y otros que se quedaron en cartera y otras ciudades. Es un proyecto que, según dijo en su día cuando se conoció, supone una inversión de 500 millones de euros, sí. Supone urbanizar toda la zona del río con centros comerciales, sí. Con espacios abiertos, con unos huertos verticales. Con unas 2.000 viviendas. 2.000 viviendas, sí. Una parte de ellas de VPO, vivienda protegida. Esto es muy interesante, pero como decía Paco, el Cantador, es solamente un papel negro sobre blanco, sí. Ahí no hay nada, o sea, claro. No se saben quiénes son los propietarios, no se conoce planes, ni proyectos, ni se ha avanzado ya algo en cuanto a la urbanización. No, es lo que dice, es simplemente negro sobre blanco. Hombre, obviamente no solamente está Urbanismo, tiene competencias sobre este tema, ¿no? Vuelvo a repetírtelo, tiene conferencia de la Confederación, con la que ayer, irónicamente, García dijo que nunca le pone las cosas fáciles, y vuelvo otra vez a comentarte lo mismo que te dije antes, depende de cómo lo veas. Hay quien lo verá en clave electoralista, y claro. Supongo que cuando García presenta los grandes proyectos pre-campaña electoral también lo verá de forma electoralista. Lo suyo, dice, claro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al que presentó de los promotores estos que iban a hacer en el Álamo. El centro logístico. Sí. Sí. Recordemos que hay proyectos que empezaron en este mandato, que está a punto de concluir, en mayo saben hay elecciones, que nunca más se supo de ellos o están muy parados. Tú comentabas antes el tema de Ravenel Plaza, sí. El Pósito de la Cordera, por ejemplo, es un proyecto que está ahí, que no se sabe si avanza para adelante o para atrás, la ampliación del parque logístico, el que tú hablas del Álamo. Es muy propicia esta fecha ahora para que aparezcan maquetas, ¿no? Y totalmente, luego aparecieron en la época preelectoral o electoral de Nieto. Bueno, recuerda que de Nieto viene la recuperación del centro Feria y Festejos, sí. O sea, Feria y Festejos, Feria y Exposiciones. Sí, el centro de convenciones, Feria y Exposiciones. Eso es. Del Parque Joyero, que ahora mismo está en stand-by después de haber tenido problemas con la empresa. Al final los grandes proyectos en Córdoba aquí se eternizan o no se hacen. Sí.
Bueno, hablando de proyectos, visto por algún sitio, sí, en varios periódicos, el diario El Día, por ejemplo, Urbanismo pide 660.000 euros a la constructora de La Normal. Recuerden, es un proyecto que viene de antiguo, de muy, muy antiguo. Era alcalde, creo recordar que era Rosa Aguilar, Sí. cuando se empezó este proyecto. Ha ido tropezando con muchas trabas, fundamentalmente, como siempre decimos, es un tema de la licitación a la baja. Sí. Se licita muy por debajo para quedarse con el proyecto, luego cuando se empieza a gastar dinero se acaba. En este caso, ahora se ha dictaminado que la no construcción o la no finalización supone un detrimento para las arcas municipales de 660.000 euros. Solamente he depositado 200 y pico, ¿no? Sí, pero bueno, Como aval. en principio eso. No obstante, el expediente que mañana va para conocimiento de los delegados del Consejo Rector de Urbanismo especifica también que aparte de esos 668.000 y pico euros, que es la cifra exacta, pues hay otro problema, y es que de ahí se pueden devenir, por ejemplo, la pérdida de fondos, porque esto está hecho con un 80% con fondos FEDER, fondos europeos. Entonces la justificación o justificación de la obra le puede suponer al ayuntamiento más pérdida de fondos. Porque hay que devolverlos, ¿no? Claro, porque habría que devolverlos. Creo que el ayuntamiento solamente acomete de los 5,2 millones de euros que creo que tiene el proyecto, acomete solamente 1,5, o sea, quiero decir, solamente. Sí, bueno, pero hay 4 millones, 4 millones que vienen de fuera, que pueden, que Europa les puede decir, bueno, si no está hecho me los tenéis que devolver, ¿no? No esos 4 millones, no sé qué cantidad exacta, ¿no? Y eso se refleja también. Ahora la empresa, si no asume eso, que posiblemente no lo asuma, pues esto irá al Consejo Consultivo y seguirá otra obra que se seguirá eternizando, cuando prácticamente le queda poquito ya la obra, ¿eh? Le queda bastante poco. Sí, el ayuntamiento no quiso recepcionar la obra porque hay problemas... Bueno, decidió rescindir el contrato en diciembre, y a partir de ahí, de esa rescisión, la dirección técnica de la obra es la que entiende que de momento el ayuntamiento pierde con esos 668.000 euros que hay que reclamarle a la empresa. Porque la empresa entregó la llave como entra que ya está terminado. Cuando llegaron los técnicos municipales vieron que faltaban enchufes por colocar, que había humedades, que había alguna gotera, faltaban pasamanos, una ventana que no cerraba. O sea, realmente la obra está terminada. Lleva una obra... está más del 80%, 90%, no te diría exactamente el porcentaje, no lo sé, pero está casi acabada. Bueno, pues eso otro... Y lo más gracioso es que esta obra tenía que estar concluida en 2017. Ya el último plazo que se dieron fue 2017. Una prórroga que se hizo porque la obra es muy antigua. Bueno, pues es un asunto que efectivamente se sigue eternizando y que no tiene pinta de que vaya a concluir pronto. No, en el mandato no. En este mandato seguro que no. Seguimos con el diario El Día, titula en el titular, vamos al titular de apertura, luego volvemos al sumario. La Junta tramita 582 solicitudes en Córdoba para perforar pozos. Es un asunto que ya traían ellos los periódicos, que viene arrastrado del triste episodio de Julen Rosselló, de este crío de Málaga que se cayó un pozo, y de ayer otro malagueño que también cayó un pozo, en este caso parece que saltó a rescatar a su perro y no pudo volver. La Junta tramita esas solicitudes y reconoce al mismo tiempo que hay centenares de pozos que no tienen detectados o que se sospecha que están en el campo. Sin ir más lejos, creo que el año pasado se multaron a ciento y pico propietarios de esos pozos. Esos pozos, esas 582 solicitudes, no solamente son para hacer pozos de prospección, sino también, por ejemplo, para surtir de agua a construcciones, etcétera, etcétera. La verdad es que es lastimoso, bastante lastimoso que haya tenido que ocurrir el lamentable incidente que todos conocemos del chaval este de Málaga para que esto, para que se tome cartas en el asunto, porque lo de los pozos furtivos y pozos levantados y sin tapa por buena parte de la geografía cordobesa es un hecho, vamos, no solamente cordobesa, sino... Sí, y ayer comentábamos al calor de una información muy similar que ha publicado los periódicos ayer, que no solamente hay un tema de seguridad, que es el que más nos preocupa y nos ocupa ahora, a consecuencia de estos dos últimos fallecimientos, como decimos, que tienen tanta repercusión mediática, sino incluso porque un pozo, sobre todo si es ilegal, repercute en los acuíferos. O sea, muchas veces nos planteamos por qué llega menos agua al Guadalquivir. Pues porque los que están extrayendo agua de manera irregular, en muchas ocasiones de río arriba, en las capas freáticas, las aguas subterráneas, evitan que esa agua llegue al río, lógicamente. Sí, e incluso evitan que esa agua llegue a otros sitios. Claro, porque al siguiente pozo, por ejemplo. Me refiero, por ejemplo, a la época de sequía, recuerdo ahora hace unos 20 años aproximadamente, esa sequía que nos asoló y que en muchos municipios supuso
que hubiera restricciones de agua. En muchos municipios cordobeses se hicieron pozos, prospecciones nocturnas que a lo mejor no estaban controladas y, bueno, en las noticias, tirando de hemeroteca, te das cuenta de que muchos pozos se quedaron sin agua. O sea, es decir, yo hago una prospección en mi finca, no se entera nadie, la hago con nocturnidad y alevosía y dejo sin agua al vecino. Al siguiente, y claro. al siguiente, y incluso dejo sin agua a medio pueblo. O sea, ya... Sí, sí. Es decir, hombre, que el tema de los pozos es una cosa más seria de lo que parece, vamos. Y ya te digo, que es verdad que por motivos de salubridad, pero también por motivos de que no vuelvan a ocurrir temas como Claro. que han ocurrido. Hay mucha gente que sale al campo. Lo fundamental es la seguridad y eso es lo que nos ha levantado las alertas, pero también el tema de la sostenibilidad de los recursos limitados. El agua, si la sacamos en un pozo, se la quitamos al siguiente, ¿no? Claro. El agua no es eterna, no es infinita, lo que quita uno se lo evita al otro. Y los pantanos también sufren esas cosas. Y más en una región como esta, o en una provincia como esta, en la que cada 2 por 3 estamos clamando con cambio climático, presunta sequía, Sí, ¿no? sí. Bueno, seguimos avanzando. Nos quedamos con el día todavía, dice el periódico de Grupo Yolí, los usuarios del centro habitacional, de emergencia habitacional, lo explicará el cantador por qué, tendrán que pagar alquiler. Se está construyendo, se va a construir una especie de bloque de mini pisos, muy mini pisos, son 15 metros cuadrados, o sea que son realmente una habitación, Mini piso. habitación con ducha, y para que las personas que necesiten, por cuestión temporal se supone... Familias, efectivamente, por una riada, por un incendio, por un lanzamiento, desalojo, un desahucio, podrán ocuparlo temporalmente. Se pensaba que eso iba a ser una aportación municipal, pero ahora entendemos que quieren cobrar un alquiler pequeño, es cierto, pero sí quieren cobrar un alquiler. Sí, en el plan de necesidades del centro, que se licitó, se adjudicó por 800.000 euros y que va a suponer en principio 18 habitaciones, 8 de 15 metros cuadrados y el resto de 18 metros cuadrados como máximo, perdón. Pues dentro de la sostenibilidad del centro se plantea, los de alquiler lo pondría entre comillas, es decir, porque es que no está especificado qué tipo de alquiler, o sea, pero dentro de las posibilidades de la familia, pero claro, nosotros pensamos, las familias que tú acoges por un problema de emergencia, ¿tienen dinero para responder a ese alquiler? Claro. Que viene reflejado en el plan de necesidades del centro, y también se habla incluso de servicios a la casa, o sea que, por ejemplo, las familias que allí se acojan, pues de alguna manera ejerzan labores en la casa de limpieza, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. jardinería, mantenimiento... Lo que pasa es que eso todavía no está muy definido, pero ya llama la atención, ¿no?, que tú, que tú le cobres un alquiler, claro, a una persona a la que... Porque el centro se llama Centro de Emergencia Habitacional, o sea, claro, que quien va a ir no va a ir por gusto, no, y va a ser por un tiempo muy limitado. Y quien sufra en su casa una riada, por ejemplo, una catástrofe, y tenga que irse, si puede pagarse un alquiler, se va a un alquiler, no va a ir a este tipo de equipamientos. Yo supongo, quiero entender que el alquiler no va a ser, bueno, no va a ser, está planteado, otra cosa es que luego se apruebe, luego se apruebe o no. Yo entiendo que el alquiler no va a ser un alquiler muy alto, lo que pasa es que llama la atención que se le cobra un alquiler a unas personas que estás acogiendo. Claro. Que ese centro se hace porque en el otro centro de acogida que tienen, que ya no es, que tiene el ayuntamiento, que no es, prácticamente no es para familias, sino que es para gente que está sin techo, pues está siempre ocupado y se necesita este espacio, ¿no? Sí. Bueno, hablando de cobros polémicos, el diario ABC trae de nuevo en nuestras portadas el tema de la tasa turística. Titula: el ayuntamiento quiere cobrar la tasa turística pernocten o no los visitantes. En principio es esta tasa turística, que realmente es un impuesto, porque una tasa se te da a cambio de algo, en este caso no es por nada, no, se supone que es por andar por la calle. Hay 5 o 6 ciudades en España que cobran la tasa turística. Quizá, no sé si aquí se ha medido los beneficios y los perjuicios de cobrar una tasa, porque el entrar en este club de ayuntamientos que cobran, no sé hasta qué punto eso beneficia a la ley de turismo y no sé cuánto dinero se puede recaudar, porque hablamos de 1 euro, unos 10, 0,65... Sí, yo exactamente no sé cómo lo harían, ¿no?, pero en su momento se habló incluso de que los hoteles por gente que pernocte 1 euro, sí, ¿no?, que se cobran en otras ciudades, lógicamente. Bueno, no lo sé, este es un debate que se abrió hace tiempo, que ahora mismo está muy en boga porque estamos también en época de elecciones, se ha dejado ahí dormir durante un tiempo y ahora parece que se está empujando. Ya el Consejo del Movimiento Ciudadano
lo pidió, Ganemos lo lleva pidiendo un tiempo y se ha vuelto a subir al carro y bueno, sí, el debate es, ¿de alguna manera beneficiará o no beneficiará? Yo te puedo decir que, por ejemplo, en una entrevista que le hice al presidente de la Asociación Claveles y Gitanilla, Rafael Barón, preguntándole sobre la incidencia que tenían las visitas en los patios, él lo que proponía es que, bueno, que le dolía un poco la boca de decirle al ayuntamiento que a la gente que visite los patios, pero que no dejen absolutamente nada en la ciudad, por bajarse, que había que cobrarle una tasa turística, que de todas maneras el viajero tiene de alguna manera que dejarse algo aquí, ¿no? Sí, pero tú sabes, las ciudades que ya tienen tasa turística, por ejemplo, Palma de Mallorca o Barcelona, Barcelona cobra 65 céntimos a los cruceristas que bajan del puerto. Que no sé quién lo paga, si hay un tío allí con una gorrilla cobrando, o si se les carga en el pasaje del crucero, no sé cómo lo harán aquello. Yo supongo que se les cargará en el pasaje del crucero. Supongo, porque no me parece un poco cutre poner ahí municipal cobrando al que entre. Te quiero decir, eso es porque se ha denunciado una presión especial del turismo, tanto en Palma como en Barcelona. En Córdoba estamos viviendo una época, no digo de vacas flacas, porque tampoco hay que exagerar, pero sí de retroceso o de estancamiento, al menos en turismo. Vamos a ver, en principio, supuestamente, viene menos gente. Claro, eso depende de si le compramos el discurso a Pedro García. De cómo los cuentes, ¿quién viene? Si le compramos el discurso a Pedro García, pues te diría que aquí hay mucha gente que se aloja en alojamientos turísticos, sí, o incluso ilegales, y esa gente pues no se recoge como que ha pernoctado en Córdoba, ¿no? Si solamente nos ciframos en la tasa hotelera. Lo que sí es verdad es que lleva el Consejo de Movimiento Ciudadano, entre otros, lleva mucho tiempo hablando, y la Federación de Vecinos al Sahara lleva muchísimo tiempo diciendo que el casco histórico está sufriendo una gentrificación, que se llama, ¿no? Es decir, la gente se está convirtiendo en un escaparate turístico y está desplazando a los vecinos hacia la periferia. Sí. ¿Qué medidas se pueden tomar para que eso no ocurra, para que de alguna manera el turismo no acabe con, bueno, haya una buena convivencia entre el vecindario y el turismo? Pues eso es quien le pone el cascabel al gato. O sea, yo me refería, porque la estimación en Córdoba viene 1 millón de turistas, sí, por redondear. 1 millón de turistas a 1 euro por turista, 1 millón de euros. ¿Merece la pena por 1 millón de euros colgarse el San Benito de que Córdoba cobra a sus turistas? No sé si la cuenta la han hecho también, la habrán hecho la misma cuenta que he hecho yo, ¿no? No sé si ¿sabes qué te quiero decir? Es que es un club en el que ciudades que cobran por visitar, Córdoba sí, Sevilla, no, Granada no. Estamos peleando con esas ciudades porque la gente la visite. Ya, lo que pasa es que depende, tú cuando pagas el recibo de la luz no sabes lo que va ahí. Bueno, pues claro, los periódicos mañana, eso está claro que va a aparecer, ya, que Córdoba cobra, aunque claro, no sepas cómo te lo cobran. Lo que pasa es que es cierto que de alguna manera puede, bueno, frenar un poco si ya Córdoba no es una ciudad en la que se duerma, sí, sino que se vienen a Sevilla y desde Sevilla se desplazan en autobús para pasar unas horas aquí, pues bueno, sí, puede ser, en cierta medida puede ser algo que lastre incluso más las visitas. Tendrá que medirlo. Lo que se refiere el diario ABC es que la tasa por pernoctación, que está casi decidida, ahora sería cobrar a los autobuses que lleguen a Córdoba, que como saben aparcan en el Alcázar, habitualmente en la Plaza del Alcázar, en la avenida del Alcázar, y cobrarle a cada turista que va a pasear por la ciudad sin hacer gasto, lo que hablaba Rafa Barón, pues cobrarle 60 céntimos, 50 céntimos, lo que fuera. Pero repito, es que no sé si por esa cantidad, para ganar al año 500 000 de euros, merece la pena colgarse la etiqueta de aquí se paga por entrar. Bueno, no sé, eso es que entienda, ¿no? Que lo decida. No lo sé, eso lo tiene que decidir en el Instituto Municipal de Turismo, donde hay mucha, vamos, en el Consejo Consultivo. Aparte de eso, están también en el Consejo Consultivo, hay sindicatos, está buena parte del tejido económico y social de Córdoba, ¿no? Vamos a la portada del diario Córdoba, una noticia que creemos que es buena, aunque habrá que ver cómo se desarrolla. La venta de ABB genera expectativas en la planta cordobesa. Saben que la empresa japonesa, creo que Hitachi, ha comprado ABB, ha comprado parte de ABB, pero en el caso de Córdoba compra entera, porque Córdoba se incluye la parte de la división que compra al 100%. Eso significa, según los sindicatos, que hay una garantía, porque Hitachi hoy por hoy es una empresa puntera, la carga de trabajo se mantiene, hay expectativas buenas, hay un contrato, hay un convenio firmado ya, con lo cual, en principio, a mal no se puede ir. No, y además es bueno que empresas de ese tipo vengan aquí y que abran un camino que es que Córdoba no está
no se puede decir que sea Está una sobrado de ciudad, no industria. está sobrada de empresas de ese tipo, no está sobrada ni de industria siquiera. Hombre, puede ser un camino, una apertura de... tú sabes que esto es, hay efectos llamada y no solamente la firma esta, sino las subfirmas de las que se nutre, los puestos de trabajo que genera, etcétera, etcétera. Es una grandísima noticia. Claro, al principio se supone que Hitachi compra a BB, como su día BB se lo compró a la Westing, Sí. hay un cambio de titular, con lo cual la actividad se supone que se va a mantener la misma que hay, pero sí que es cierto que podría ampliarse actividad. Claro, pero aparte el nombre de Hitachi. O sea, es decir, que Hitachi esté en Córdoba es importante para Mucho más Córdoba. conocida que Claro, BB, evidentemente. a eso me refiero. Sí, bueno, pues a ver si funciona. Los sindicatos están en principio expectantes ante el cambio. Como les digo, está el convenio colectivo firmado, recién firmado, con lo cual no hay problema para trabajadores, y la cartera de pedidos está garantizada por un par de años mínimo, más lo que aporte Hitachi, que es una multinacional importante y que se está implantando en Europa, como señalan los periódicos. Bueno, más cosas. Señalan los tres rotativos que ayer se conmemoraron 40 años de trasplantes en Ana Sofía, 7.773 periódicos, trasplantes que ha habido en estos 40 años, que salen a 200 trasplantes al año, Sí, una barbaridad. Los 7.000 y pico es también entre injertos y demás. Injertos también, efectivamente. Porque en realidad trasplantes desde aquel 6 de abril del 79, aquel era Miguel Barney, creo que se llamaba el primer trasplantado. Barney, sí. Sí, Barney, que creo que fue de riñón y que, bueno, fue más bien un experimento, que el hombre acabó teniendo un rechazo, un gran rechazo agudo y acabó muriendo. Falleció, efectivamente. Bueno, desde entonces son 4.400 o 4.600 trasplantes los que se han hecho en Córdoba, la mayoría de ellos de riñón, luego de hígado y bueno, 600 y pico de corazón, etcétera, etcétera. Pulmón, doble de pulmón. Y una de las cosas más importantes es que desde entonces ha habido 1.000 familias que han dicho sí a la donación. Pero no nos olvidemos que de los 4.000, muchos venían de fuera, ¿no? Sí, sí. Pero 1.000 familias cordobesas han dicho sí a la donación. Es importante que esto lo recordemos muchas veces. Hombre, ahora hay más sensibilidad a la hora de donar órganos, ¿no? Y bueno, Reina Sofía sabemos que ha sido siempre un hospital referencia en este tipo de cosas, ¿no? Con aquel equipo del doctor Concha a la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Concha del Corazón, doctor Niño también, Sí. en su época, o sea, un equipo de facultativos que además ha hecho que la sensibilidad de Córdoba, como decía Cantador, sea muy distinta a otras ciudades. En Córdoba el rechazo es mínimo a la donación de órganos por parte de la familia, el rechazo familiar, y la sensibilidad porque lo vemos muy cerca. Yo entiendo que haya ciudades donde su hospital no hagan trasplantes, que no lo vean tan claro la utilidad del cuerpo una vez. Bueno, yo te digo que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en Córdoba hay mucha de la gente que vivimos aquí conocemos casos cercanos, ¿no? Sí. De gente que ha sido trasplantada, que ha tenido posibilidad de tener una nueva vida. Es difícil, ¿no? Que cuando tú tienes a un familiar, porque para que seas donante tiene que tener una serie de condiciones, ¿no? Si mueres, pues igual no puedes donar, o sea, tienes que tener una serie de condiciones, ¿no? Bueno, quiero decir, si hay muerte multiorgánica, si hay muerte cerebral es distinto. Bueno, lo que pasa es que ya te digo que hemos visto durante 40 años como conocidos nuestros, ¿no? De alguna manera han tenido esa posibilidad, y ya digo, aunque es dar el paso de decir, firmar un papel diciendo que sí, que accedes a la donación de órganos de algún familiar, es difícil, pero bueno, siempre que tengamos en cuenta que eso es donar vida, ya te digo que... Sí. Y vamos, es más, en el periódico sacamos hoy que uno de los doctores responsables de trasplante insiste en que obviamente se ha podido hacer el trabajo que se ha podido hacer porque ha habido donantes. Claro. Que si no hay donantes los médicos no tienen nada que hacer. Hoy no se puede, todavía la genética no permite, la ciencia permite crear órganos. Bueno, vamos avanzando, que nos queda un poquito de tiempo. El diario El Día trae la parte alta de la cabecera, un asunto de juzgado. El acusado de matar a una mujer de 83 años en Baena niega que entrara en la casa. Ellos se conocían, sí. Este señor es marroquí, incluso iba a pedirle préstamo, ayuda a la señora, que bueno, resultó muerta, y él es el principal y el único acusado de este homicidio, asesinato. Sí, bueno, supuestamente parece que tiene todas las papeletas, sí, lo que pasa es que él obviamente tiene que utilizar su defensa, argumentar su defensa, pero es cierto, se conocían.
Bueno, otro de los temas, algún tema se ha dado parecido en Córdoba. Sí, porque además la acusación de la particular y la fiscalía, el argumento es ese, que se conocían, que ella le prestaba dinero, que un día no le quiso prestar o no le pudo prestar, cuando él reacciona por robarle, porque al final además le faltaban algunas propiedades a la señora que falleció. Sí. O sea que todo apunta, habrá que esperar al juicio, lógicamente, al veredicto. Bueno, no vamos a juzgarlo nosotros. Sí, pero en ese sentido sí es cierto que todo apunta a ello, ¿no? Es un caso que parece que está bastante claro. Un caso que fue en su demo mediático, ocurrió en Baena, como les digo, y que ahora se está juzgando. Bueno, y terminamos con los deportes. En principio, hoy está en Córdoba la selección española de fútbol sala, está con uno de los estrellas, con Rafael Bebe, o Bebé, creo que es Bebé, no está claro cómo se escribe, él firma Bebé en su Twitter, pero luego tuvo una Bebé. Bueno, pues está el cordobés, un chaval que se formó en la Decor, que vuelve a Córdoba hace mucho tiempo. Él fue, se lo comentó a Raúl Díaz, que estuvo ayer entrevistándole, él fue mopa en Vistalegre, los que pasaba la mopa cuando jugaba el equipo de fútbol sala, y hoy viene con la selección, un orgullo para él. Totalmente, obviamente, eso es como el recoge pelotas que Morata lo decía ayer, que fue recoge pelotas del Atlético de Madrid. En el Calderón. En el Calderón, entonces, obviamente, es un sueño cumplido, ¿no? Ahora viene como lo que siempre soñó ser, ¿no? Ya se juega en el Movistar Inter, un equipo de primerísimo nivel. La selección, hay otro jugador cordobés, Andresito, que se lesionó ayer o antes de ayer, que juega en el Pozo Murcia, también muy habitual de la selección, partido contra Hungría, amistoso, preparatorio de un gran choque que habrá en Madrid, España-Brasil, que es quizás el mejor partido que pueda haberse ahora mismo en fútbol sala. El nivel del fútbol sala, tanto nacional como el de Córdoba, sorprende, ¿verdad? Porque es un nivel muy alto, con la competencia que hay del fútbol fundamentalmente. Sorprende, pero el caso es que está eclipsado por el fútbol, ese es el problema. Sí. El fútbol es tan grande, o lo han hecho tan grande, también ahí tiene que ver el tema económico, que eclipsa a otro. En balonmano hemos sido, hombre, este europeo ha sido regular, ¿no? Pero en balonmano se han copado podios, en otros deportes también, pero bueno, vuelvo a repetírtelo, el fútbol lo eclipsa todo, ¿no? Sí, y además en este caso, en el caso del fútbol, recordemos que Córdoba tiene un equipo en primera división, el Córdoba Futsal, que está a un paso de subir a honor, división de honor, y está mejor que el Córdoba de fútbol. Sin embargo, las portadas periódicos, la foto de Bebe la hemos visto, y la foto de Carrillo, que es un chico que viene de Cádiz, juega en el Córdoba, pues copa las tres portadas, o aparece las tres portadas periódicos. Bueno, es una circunstancia que la realidad, la afición de uno con respecto a del otro. Claro. Y además las noticias del Córdoba Club de Fútbol, tengo que decir que son de las más leídas en los periódicos, ¿no? Bueno, vamos con el Córdoba. Ayer se presentó el primero de los refuerzos de invierno, se llama Carrillo, José Ángel, creo que es Carrillo, viene del Cádiz, después de una operación a tres bandas. Cádiz buscaba un delantero, han cambiado uno por otro y han vendido al Córdoba a Carrillo. Y se anunciaron dos fichajes más, el de Miguel Flaño y el de Chus Herrero. La foto aparece en los tres periódicos, vemos la foto ahí abajo en el Córdoba de los tres fichajes, el del día, una foto que firma Jordi Vidal, lo hemos visto ya creo, la foto de la presentación de Carrillo, y en el ABC la foto no la firma nadie, pero también aparece, titula dos veteranos centrales se suman a Carrillo. Bueno, lo dijo Jesús León en su día, y van a llegar refuerzos. Y también dijimos todos que esperarían el último día, que es cuando viene más baratita la cosa. Lamentablemente, cuanto más barato es, cuando ya peor calidad, pero queda poco ya. Claro, con todo el respeto, en el toro se llama desecho de dientes defectuosos. Yo creo que no, que son grandes jugadores, pero... Pues bueno, también se han hecho fichajes a nivel, ya no a nivel internacional. Sí. Fernando Torres lo fichó el Chelsea el último día del mercado. Es decir, pero claro, eso son tiras y aflojas de las negociaciones que hay. Sí. Hombre, lo cierto es que el Córdoba necesita de alguna manera conseguir enamorar a la afición, enamorar entre comillas, de lo desenamorada que está, ¿no? Porque... Ilusionar por lo menos. Porque los números de Curro no están siendo mejores que los de Sandoval. Sí. Ahora mismo el Córdoba está a 5 puntos de la permanencia, cuando Sandoval lo dejó a 2, bueno, lo echaron cuando estaba a 2, y aunque ha mejorado el tema defensivo, el encajar goles y tal, no mejora los números, para nada, ¿no? Hay que recordar que el Reus ha sido sancionado con 3 años sin poder jugar en Liga Profesional, con lo cual hay un rival menos en el descenso, bajarán solo 2 este año a Segunda E, y hay que salir del agujero. Los jugadores que vienen, los chicos que vienen, Miguel Flaño viene de los Osasuna, son jugadores con experiencia, tienen 200 partidos en primera división. Bastante. Y sabe lo que viene, que quizás sea la ventaja que ocurrió el año pasado. Los que vinieron a reforzar el Córdoba en enero,
vinieron a salvar el equipo del descenso. No es lo mismo plantear la temporada en enero, o sea, en septiembre para ver qué pasa, que venir con un objetivo muy claro, que es lo que le pasó el pasado a Itami, a los Reyes, a los que vinieron el pasado por esta fecha. Ahora los que vienen a lo que vienen y lo saben. Sí, por supuesto, y además futbolista experimental. Claro, claro. Es decir, Flaño es todo un histórico de la primera división, de los Osasuna. Pero es que es difícil, ¿no? Es decir, yo creo que el papel que tienen es bastante difícil, porque una vez que está uno en el pozo, muchas veces hablamos, es que están a 5 puntos de la salvación, sí, pero es que ese pozo es difícil de... Todo el mundo quiere salir del pozo, claro. Y es muy difícil, y si no hay, por ejemplo, si el Córdoba sigue en la misma dinámica, no ya deportiva, sino extradeportiva, va a ser difícil que salga de ahí. Bueno, pues Flaño de Osasuna, Herrero creo que viene de Albacete, donde ha jugado mucho. Es verdad que ni uno ni otro han jugado este año, porque si no, no se vendrían. Lógicamente, los jugadores, sobre todo experimentados, que buscan un poco alargar su vida deportiva y buscan equipos que les den esa posibilidad. El Córdoba necesita reforzar la defensa. Además, creo que Curro Torres quiere jugar con 3 centrales y no tiene 3 centrales, por eso ha sido fichado. Cambio el sistema. Sí. Claro, quiere cambiar el sistema, siempre viene intentando jugar con 3, no le sale, porque no tiene 3 centrales dineral como para hacerlo, y con la llegada de Flaño y Herrero lo haría. Y Carrillo, para delantera, que también está algo flojeando por ahí. Sí, bueno, está claro que estos 3 no van a ser los únicos que lleguen. Claro. Va a haber una revolución. Sí, pero quedan 3 días, porque el 29 nos quedan... Sí, bueno, hoy, mañana. Sí. Bueno, pues eso ocurrirá los próximos días, se lo contaremos porque los fichajes van a ser inminentes, pero no hay más remedio que sean inminentes. Incluso hay una jugada ahí para meter un filial, alguien del filial, para intentar completar plantilla, pero el Córdoba va a pasar lo del año pasado, que tiene 2 Córdoba distintos, el que llega a enero y el que termina la temporada, porque el año pasado se incorporaron, creo que fueron 11 o 12 jugadores. Sí. Este año no serán tantos, pero sí que 5, 6, 7 pudiera ser que completara. Es que es difícil, cuando tú prácticamente cambias el equipo, entre comillas, o la espina dorsal del equipo, al principio cuesta un poco, es decir, eso es sentido común, ¿no? No sé, al final, hombre, ojalá vuelva a repetirse la historia y vuelva el Córdoba a resurgir de su ceniza, pero cuando están muchos años en el alambre, al final acabas cayéndote. Bueno, pues se lo contaremos. Mañana seguiremos hablando seguro de fichajes. Hay gente, nombre de la cartera, que irán apareciendo en estas horas. Si tiene más prisa, léanlo en los papeles digitales de los periódicos, que todos ellos actualizan y mucho sus versiones. Gracias, Francisco Javier Cantador, por tu visita el miércoles. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo con la programación habitual de esta casa. Mañana seguiremos leyendo la prensa. Habrá fichajes, se los garantizo, en la prensa cordobesa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.